Hola estudiantes, ¿cómo están? Me dirijo a los estudiantes de primer año. Voy a hacer una pequeña explicación sobre lo que es el sustantivo y el adjetivo. En primer lugar, saber que en el cuadernillo tenemos una parte de explicación teórica, es decir, qué significa la palabra sustantivo, una clasificación de cuáles son los tipos que hay, que existen. También explica cómo se pasa de un masculino a un femenino, ¿sí?, en los sustantivos. También la diferencia entre sustantivos singulares y plurales, cómo se conforman. Y hay una serie de actividades desde la página 10 hasta la página 14. ¿Sí? El sustantivo ya sabemos que es una palabra que designa personas, lugares, objetos, animales, roles, sentimientos. Es decir, la gran mayoría de palabras de nuestra lengua son sustantivos. Luego, la diferencia entre sustantivo propio y sustantivo común es que los propios son aquellos que se escriben con mayúscula inicial, son aquellos que están designando un sustantivo que se diferencia del resto. Esa gran diferencia se da porque es algo particular, ¿sí? Es decir, si yo digo Argentina, estoy nombrando el nombre de un país y no de otro, ¿sí? Estoy diferenciando a Argentina del resto de los países. Pasa lo mismo con los nombres de personas. Yo digo Roxana Brito, es el nombre de esa profesora y no de otra, ¿sí? En cuanto a los sustantivos comunes, son la gran mayoría de sustantivos, no se escriben con mayúscula, serían las palabras más generales, ¿sí? Es decir, no hay diferencias entre ellas. Yo puedo decir montaña, puedo decir río, puedo decir país, profesora, y estamos nombrando sin dar esa distinción de que es alguien particular o algo particular. Estoy diciendo de manera general la palabra río, la palabra montaña, sin decir cuál es particularmente, ¿sí? Entonces la diferencia sería de los propios, que sí voy a poder diferenciarlo a este sustantivo del resto. En cuanto a los comunes, no. Voy a decir una palabra que es más general. Luego los comunes se dividen en dos, concretos o abstractos. Abstractos son las palabras derivadas, es decir, derivan de otras palabras y por lo general son sentimientos. Por ejemplo, del verbo amar se deriva el sustantivo amor. Del verbo enojarse deriva el sustantivo abstracto enojo. Y así hay muchas palabras que se componen y son derivadas de otras, ¿sí? Hay una serie de explicaciones ahí también de cómo darse cuenta cuando es abstracto. Tenemos los concretos, que serían todo lo que no son abstractos van a ser concretos, ¿sí? También, cuando yo pongo sustantivo común, si no es abstracto va a ser concreto. Sería todo lo que pertenezca a una especie de existencia real o imaginaria. ¿Sí? Imaginaria se refiere, por ahí si leemos ficción, leemos un cuento, va a decir la palabra duende, la palabra marciano. No significa que tengan existencia real, tienen existencia imaginaria, sin embargo van a seguir siendo sustantivos comunes y concretos. A su vez, los concretos se dividen en dos también, individuales y colectivos. Los colectivos eran aquellas palabras que en singular designan un conjunto, ¿sí? El nombre de un determinado conjunto. Por ejemplo, biblioteca, biblioteca significa conjunto de libros. Y los individuales serían aquellos que no son colectivos, aquellos que puedo decir en singular y en plural solamente una clase de objeto. Por ejemplo, árbol, árboles, árbol está en singular, árboles en plural. Ambos son sustantivos individuales. Bien, luego tenemos una serie de actividades. Hay que leer también cómo se conforma, cómo se pasa del singular al plural, también está en el cuadernillo, y cómo se pasa un sustantivo masculino a su femenino. Las actividades dicen justamente varias sobre el sustantivo colectivo. Acá hay que investigar con un diccionario, si tenemos diccionario, y si no, poder investigar en internet, en un diccionario virtual, qué significa cada palabrita que no sabemos. Hay algunas que son fáciles de descubrir en cuanto a los sustantivos
colectivos yo me puedo fijar en el comienzo de la palabra. Por ejemplo, la palabra maizal, como empieza como la palabra maíz, maíz, maizal, me está diciendo que es justamente un conjunto de maíces. Luego tenemos algunas palabritas que no vamos a descubrir porque no sabemos bien, como por ejemplo resma, recua, piara, que no comienzan igual que el sustantivo individual, así que esas podrían investigarlo, ¿sí? Luego hay una serie de actividades sobre anotar el sustantivo abstracto que se deriva de otra palabra, como por ejemplo la palabra débil, que es un adjetivo. ¿Cuál sería su sustantivo? Acá dice debilidad, ¿sí? Para hacer esa actividad podríamos decir imaginariamente una pregunta: ¿qué tiene la persona débil? Debilidad. ¿Qué tiene la persona sensible? Sensibilidad. Y así van a ir saliendo todas las palabras que tenemos que anotar que son sustantivos abstractos. En cuanto a la actividad 3, tenemos varios sustantivos propios, mezclados, y tenemos que anotarlo en la columna correspondiente. Dice países, capitales, ríos y planetas. Están todos mezclados, entonces nosotros lo vamos a acomodar de acuerdo a qué designa cada uno. Eso también, si hay palabras que no sabemos qué es, lo buscamos, investigamos bien en internet o en un manual. También la página 2 y 13 son muy similares a las actividades anteriores. También hay que pasar palabras que están en singular, pasarlas al plural. Palabras que están en masculino, pasarlas a su femenino, ¿sí? Para eso también volver a leer el material teórico. Y bueno, por último, la página 14 también una serie de actividades con sustantivo colectivo, ¿sí? Cualquier cosita ya saben que todo lo pueden investigar, ¿sí? Y si no sale, bueno, me preguntan a mí y lo terminamos juntos. Tenemos luego la clase de palabras que es adjetivo. Adjetivo, la gran diferencia que tiene con el sustantivo es que el adjetivo califica, describe cómo es el sustantivo. Es decir, si yo pregunto cómo es el pizarrón, yo puedo decir es blanco, es grande, ¿sí? Es nuevo. Todas esas palabras que salieron, blanco, grande, nuevo, son adjetivos porque describen, califican al sustantivo, que en este caso es pizarrón, ¿sí? También hay una clasificación en la página 15 de cuáles son los tipos de adjetivos que hay, que son 3, ¿sí? Calificativos, numerales y gentilicios. Los numerales a su vez se dividen en 5, ¿sí? Todas esas explicaciones las tienen ahí en el cuadernillo con un ejemplo para que más o menos se orienten. Luego en la página 16 comienzan las actividades de adjetivo. Hay muchas actividades más, pero yo pedí que hicieran hasta la página 18, ¿sí? La mayoría es sobre anotar sinónimos y antónimos de adjetivos. Recuerden lo que era un antónimo. Antónimo era la palabra contraria, opuesta a la otra. Es decir, feliz o triste. Ahí son opuestas. Blanco, negro, ¿sí? Grande, chico. Todo eso que sea opuesto va a ser un antónimo. En cuanto a los sinónimos, sinónimos son palabras de significado parecido o similar, como por ejemplo, contento, feliz, bello, lindo, ¿sí? Esas palabras son parecidas. Bueno, hay una serie de adjetivos ahí que nosotros tenemos que anotar su antónimo y en otra actividad tenemos que anotar su sinónimo. También hay que anotar un cuadro en la carpeta, anotando en cada columna qué adjetivo iría en cada columna de acuerdo a qué está describiendo, ¿sí? Por ejemplo, el adjetivo ancho me está diciendo un tamaño, entonces iría en la columna de tamaño. El adjetivo reciente me está diciendo un momento, ¿sí? Entonces iría en la columna de edad. El adjetivo, por ejemplo, lento, iría en la columna de velocidad, ¿sí? Todos estos adjetivos que están acá en una lista muy grande son todos calificativos y cada uno describe determinadas cosas, o tamaño, o velocidad, forma, sabor, color, edad, ¿sí? Bueno, eso tenemos que también pensar bien qué significa cada palabra para darnos cuenta en qué columna iría,
¿sí? Eso sí o sí se pasa a la carpeta porque no está todo el cuadro acá en el cuadernillo, sino que tenemos que agrandarlo en la carpeta, ¿sí? Bien, y por último en la página 18 tenemos que pasar algunas expresiones que aparecen a su adjetivo, como por ejemplo si dice una silla de playa, está subrayada las palabras de playa, se pasaría a una sola palabra, a un adjetivo, y quedaría una silla playera, o sea la palabra que se usó para sustituir la frase de playa, playera. Un espectáculo de música, podemos poner un espectáculo musical, ¿sí? Siempre va a empezar la palabra muy parecida a su sustantivo, lo que cambiaría sería la terminación, pero va a tener que quedar un adjetivo que describa, ¿sí? También dice, por ejemplo, un tiempo de primavera, lo que hay que sustituir es de primavera, quedaría un tiempo primaveral, ¿sí? Y así hacemos el resto de las oraciones. La última actividad dice leer atentamente un texto y luego me pregunta qué significa ambos, qué significa cada, qué significa sendos. Eso también lo tienen en el cuadernillo, pero con el texto en sí, ¿sí? Trata de aclarar con la lectura que han hecho. También pregunta cuántos regalos tiene cada cumpleañero, cuántos regalos hay en cada canasta. Todas esas preguntas de comprensión vendrían a ser sobre el texto, ¿sí? Bueno, hasta la página 18 solamente vamos a hacer por ahora. Ya las clases que vienen, yo voy a seguir mandando tarea. Vamos a seguir explicando de a poquito las páginas que faltan, ¿sí? Bueno, si tienen dudas, yo también voy a seguir mandando audios o videos para que no se sientan solos, ¿sí?